eh, y asediado por una gran cantidad de escándalos. Casi la obra estratégica paralizada. En realidad, el único proyecto estratégico que habían iniciado, pero que como tenía como un 14% de haber iniciado y estaba paralizado, que era el proyecto del Boulevard, le llamaban Boulevard Diego de Holguín. Y cuando yo llegué al ministerio, resulta que el dinero, que eran varias decenas de millones, ya no había y se encontraba paralizado, pero también se encontraba desfinanciado el proyecto del bulevar. Y me encuentro que no era un bulevar, sino una autopista, porque un bulevar es otra cosa. ¿Se me escucha? Sí, Un sí, bulevar, sí, sí. ok, un bulevar es otra cosa. Eh, y el organismo que había prestado los fondos era el Banco Mundial. Yo consulté al Banco Mundial porque ellos se suponen que tienen auditorías y qué había pasado con el dinero, y ellos plantearon que el dinero se había erogado y que prácticamente se había hecho humo, lo cual era una irresponsabilidad del Banco Mundial en ese sentido. Ese es el tipo de deudas que los economistas le llaman la deuda odiosa, que son endeudamientos que sirvieron para nada más para dejar al pueblo hipotecado, eh, pero que no le dejaron nada al progreso del país. Pero había que continuar, la gente exigía continuar, porque era una necesidad para desahogar a la ciudad capital. Y bueno, yo sentí que en ese momento me iban a crucificar porque no había fondos. Y volver a gestionar recursos, eso puede llevar hasta un año. Sin embargo, quiero decirle que logramos conseguir un nuevo financiamiento para poder culminar la obra. Y de esa manera se encontraba el ministerio. En lo personal, yo lo que hice fue reunir toda la documentación y realizar una auditoría. Yo realicé estudios de contabilidad, pero me apoyé en un equipo bastante bueno. Creo que, creo que sin duda el mejor del país. Y hicimos una auditoría, digamos, un ordenamiento de la documentación. Y me recuerdo que el, la derecha, para afectarme, me, me llamaron a la Asamblea Legislativa para que explicara a qué se había debido la paralización de la obra. Y yo fui y les presenté un informe de 60 páginas con todas las imágenes, incluso algunas fotografías de los documentos y de los hechos incriminatorios, fotografías de la obra abandonada. Y como la Constitución te dice que si tú, como servidor público, conoces de una irregularidad, tú estás obligado a ir ante la Fiscalía General de la República. De otra manera, tú cometes un delito también, porque es una forma de encubrimiento. Yo estaba moralmente obligado y por supuesto a ir. Ese día fue día miércoles que me invitaron, día jueves, que me invitaron a la Asamblea Legislativa y me preguntaron, bueno, ¿y va a ir a dar parte a la Fiscalía de la República? Y les dije, el lunes a las 9 horas estoy ante la Fiscalía presentando, dando el aviso, así se llama, dar el aviso. Yo fui a presentar el aviso y llevaba un pequeño furgón con 123,000 documentos, todos certificados y debidamente foliados. Todo, todo, todo lo que logramos encontrar. Y fue la Fiscalía en aquel momento la que encausó a las personas. Yo realmente presenté un aviso y la documentación era lo suficientemente contundente para
Eso fue lo que pasó. Finalmente entregamos la obra y, y nos dedicamos en esos días nos pegó el Ida. El bautizo que recibimos fue el huracán Ida, que en 2 horas se llevó 69 puentes estratégicos y averió 79. A mi salida, yo había entregado los 69 puentes nuevos, los 79 puentes rehabilitados, y en total había entregado 126 puentes nuevos, porque me recuerdo que debido a lo del huracán Ida, conseguí donaciones, y quiero decirle que no teníamos presupuestos. Gracias a Dios, creo que el Ministerio de Obras Públicas en ese periodo fue el ministerio que más ayuda internacional recibió. Yo no recibí grandes aumentos presupuestarios, recibí el presupuesto normal, pero debido a bueno, yo con Transparencia Internacional, yo lo llamé para que llegara y les dije, obsérvenme, lo que hago, lo que no hago, totalmente abierto. Yo nunca reservé información. Ahora todo está reservado, porque eso es un abuso, porque un gobierno no administra los recursos del presidente o de un ministro. Un gobierno administra los recursos de la ciudadanía, y es un abuso, una vulgaridad negarle la información al pueblo, declarar la reserva al pueblo. Este servidor, en los 2 periodos que yo hice, nunca permití que se reservara una información. Jamás firmé ninguna orden de reserva de información. Así fuera la prensa, así fuera Arena, así fuera cualquier adversario. Nunca, jamás. Mucho menos a un ciudadano. Porque es un abuso, porque los recursos que uno administra no son los recursos propios. Son el patrimonio del pueblo. Entonces, esa fue la situación. Del mismo modo, quiero decirle que cuando yo llegué, había una cantidad de cárcavas. Recuerdo que ya se había llevado una comunidad, y había otra que se llama Las Cañas, que es muy grande aquí por Soyapango, Ilopango, Soyapango. Y resulta que en Cañas ya se había llevado la cárcava cuando yo llegué, y había 54 viviendas en peligro. Y la cárcava seguía avanzando porque son suelos blancos, tierras blancas que no tienen cohesión. Entonces, con las lluvias, las cárcavas, por cierto, que era un diagnóstico que se había presentado hacía como 22 años y no lo habían atendido. Lo que hicimos fue una inspección a nivel del país, y me encontré que habían como 1,110 cárcavas en el país, algunas más graves, otras de esas. Nosotros eliminamos durante mi administración, mientras yo estuve, 742 cárcavas que devoraban viviendas, ponían en peligro a la familia salvadoreña. Por supuesto que quedaron muchas otras cárcavas que es tarea de los siguientes gobiernos. Y puentes, como te decía, cuando yo salí, había entregado 129 puentes, pero había dejado en construcción para completar 148, que al final, porque yo renuncié unos meses antes, al final se entregaron 148 puentes que fueron iniciados durante mi administración. Cuando llega el actual desgobierno, una comunidad que estaba semi-aislada y que se aislaba durante los inviernos en Huascorán, lo que hizo el actual gobierno es que fue a 2 comunidades pequeñas que yo les había instalado unos puentes ACRO, que son unos puentes como los Bailey, que son puentes desmontables como Lego, pero son de acero, ¿verdad? Que por cierto yo los mandé a construir en New Jersey,
que todo fue producto de una donación. Por cierto, que quiero decirle que con total y absoluta claridad, yo fui un jueves y un viernes a Washington, me entrevisté en el Departamento de Estado, fui a la Cámara de los congresistas, fui al Senado, me entrevisté con algunos senadores, como con el senador Patrick Leahy, conseguimos 25 millones de donación, por ejemplo, allí para unos puentes, y, pero al final no alcanzaba para, yo necesitaba 1.500 metros de puentes de acero, 1.500 metros para las mayores urgencias de la comunidad, para esos 148 puentes y eso. Y, y no nos alcanzaba incluso la donación que tenía. Y recuerdo que un organismo internacional, en base a la verificación de la honradez, la transparencia y la eficacia, me ofrecieron completar la donación y se contrataron los casi 1,5 kilómetros de puentes de acero. ¿Qué hizo esta administración? Le quitó a 2 comunidades pequeñas, le quitó sus puentes para armarlos e instalar el único puente que han hecho en, por el río Huascorán. Eh, pues eso es algo, por cierto, que los chorros